La genética explica como un 10 o un 20% todas esas enfermedades que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, pero el 80% es lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos determina el 80% de nuestra salud. Lo que hacemos y lo que tenemos alrededor, que es el esposoma, ¿no? El esposoma es todo aquello a lo que estamos expuestos desde que nacemos, tanto en nuestro ambiente interno, también muy importante, todo nuestro metabolismo interno, como en nuestro ambiente externo, lo que nos rodea en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra sociedad, ¿no? Y aquí también incluimos pues, todo nuestro ambiente social. Hoy sabemos que también es muy importante toda la teoría del apego, que el apego es la seguridad. La seguridad es un imperativo biológico y esto a veces se nos olvida, también para el desarrollo de nuestros niños. Es muy, muy, muy importante, ¿no? De hecho, ha cambiado toda la pediatría, por eso no nos llevamos a los niños cuando nacen y tampoco los ingresamos en sus padres, porque sabemos que el sistema nervioso autónomo es el que nos dirige y esto a veces se nos olvida, no lo olvidemos, luego volveremos en el tratamiento, pero muchas veces nos traen a un niño con el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Hace poquito llegó un niño de 7 años a la consulta, un niño que no mira a los ojos con la mirada baja, como digo yo, encogido. Yo los llamo niños en lagartija, niños que se quieren esconder, que nadie, no quieren que nadie los vea, ¿no? Y habían dicho en el colegio que tenía rasgos de trastorno del espectro autista. Cuando le dimos seguridad, contactamos con él, seguimiento de iniciativas, hacerle todo muy previsible, la voz muy prosódica, todas estas cosas que nosotros empleamos en la consulta para intentar dar seguridad a nuestros pacientes pediátricos. El niño acabó sentado conmigo, viendo la bioresonancia y hablando, y le dije a la madre, haz el favor de grabarlo y enseñarlo en el colegio, porque este no es un niño con trastorno de la socialización, es un niño en estrés, es un niño en estrés máximo en lagartija, ¿no? Esto es muy importante también en el ambiente social y también lo vamos a usar en el tratamiento como una herramienta fundamental para poder regular toda nuestra fisiología a través de nuestro sistema nervioso autónomo, que a fin de cuentas es el que dirige toda nuestra biología. Por tanto, el esposoma es muy amplio, es muy, muy difícil valorarlo y cada vez lo estamos consiguiendo más con estudios de inteligencia artificial, como veremos al final. Eh, Como sabemos, hoy ya es indudable que muchas de nuestras enfermedades no transmisibles tienen su origen en el desarrollo. Y esto es lo que llamamos ODHA, origen en el desarrollo de las enfermedades. Esto surgió a través de una hipótesis que llamamos hipótesis de Becker, de forma un poquito más conocida, aunque ya tenemos algunos precursores anteriores, ¿no? Becker, un médico inglés que se dio cuenta que cuando sus pacientes habían pasado hambre durante el primer trimestre del embarazo, los niños nacían con un peso normal, pero tenían más riesgo en la etapa adulta de enfermedades metabólicas y de síndromes metabólicos como, y también de diabetes, ¿no? Y en cambio, cuando habían pasado hambre en el tercer trimestre del embarazo, los niños nacían chiquititos, pero también tenían más riesgo de enfermedad metabólica, ¿no? Era como si el útero fuese una cajita de previsión meteorológica y nuestro metabolismo, todas las funciones de nuestros órganos se adaptasen según esta previsión meteorológica. Si teníamos poquita comida cuando estábamos dentro del útero, nuestro metabolismo se iba a hacer ahorrador. Y si cuando nacíamos teníamos suficiente comida, lo que iba a pasar es que estábamos mal programados, ¿no? Y aquí se empezó a hablar de programación, como lo que pasa desde el primer momento de nuestra concepción nos va a modificar la estructura y función de nuestros órganos de forma permanente e incluso a veces hasta 3 generaciones. Esto es muy, muy importante, ¿no? Bueno, en principio, como os digo, se vio poquito a poco cuáles eran los mecanismos involucrados y hoy conocemos todo lo que pasa cuando estamos haciendo una programación intraútero, ¿no? Luego veremos también algunos de los mecanismos, ¿no? Se vio, por ejemplo, eso que os contaba, que cuando la madre tenía una malnutrición, el niño tenía menor desarrollo, pero tenía más riesgo de síndrome metabólico. Y lo mismo cuando la madre estaba con un exceso de nutrición, también podía pasar esto mismo, ¿no?
Se vio la importancia de lo que es la nutrición materna durante el embarazo, yo diría incluso desde antes de la concepción. Daros cuenta que los gametos ya se están empezando a formar 3 meses antes de la concepción, ¿no? Por eso, cuando viene una mamá y dice, Mar, me quiero quedar embarazada, siempre digo, dame 3 meses, porque luego veremos lo importante que es llegar al momento de la concepción con menos tóxicos o con una buena microbiota o con una buena nutrición, ¿no? Programación es este término, es cómo podemos cambiar nuestro metabolismo para hacer que cambie la función de nuestros órganos. Y bueno, la programación no solo ocurre en estos primeros 1000 días de vida, ¿no? Pero sí es el periodo de máxima plasticidad, es donde la plastilina está más blandita, es donde es más fácil modificar la expresión de nuestros genes, como luego veremos, que es una de las formas en que tenemos de programarnos, ¿no? Es verdad que el cerebro tiene plasticidad toda la vida y también algunos órganos, otros no, pero algunos órganos también tienen plasticidad y pueden desarrollarse más, por ejemplo, cuando nos quitan un riñón, las nefronas, ¿no? Pero la fundamental plasticidad, como os decía, es en estos primeros 1000 días que llamamos 1000 días de vida desde el momento de la concepción, todo el embarazo y los 2 primeros años de vida, ¿no? Como es un periodo de gran plasticidad y se estudió en primer lugar con referencia a la nutrición, lo que os contaba de qué pasaba en el embarazo cuando una madre estaba mejor nutrida o peor nutrida a nivel de macronutrientes. Pero también luego se empezó a ver qué pasaba también con la nutrición de nuestros niños y así se vio, por ejemplo, que la lactancia materna en los primeros 1000 días de vida tenía muchísimas ventajas, entre otras disminuir el cáncer, pero también a nivel de la obesidad, que es otra de nuestras grandes preocupaciones, se vio que cada mes de lactancia materna se asociaba a una disminución del 4% de riesgo de obesidad en la etapa adulta. Lo mismo, aquí nos llevamos algunas sorpresas, ¿no? Porque se vio que no era bueno que nuestros prematuros ni nuestros niños desnutridos ganasen peso enseguida, como hacíamos antes de nutrirlos rápidamente, sino que tenían que ir ganando despacio porque tenían más riesgo de síndrome metabólico si con ese fenotipo ahorrador hacíamos que ganasen rápido peso, ¿no? Las grasas, las grandes olvidadas, ¿no? Se vio que el tipo de grasas que consumían nuestras madres era muy importante a la hora de la programación, ¿no? Ya conocemos la importancia de las grasas poliinsaturadas, los omega 3 y los omega 6. Se vio que era muy importante en los omega 3, sobre todo ese buen cociente de omega 6, omega 3, para lograr una buena programación, sobre todo en el sentido de lograr una buena expresión antiinflamatoria, ¿no? También se vio, por ejemplo, la importancia de la microbiota materna. Es conocida la importancia de la microbiota, pero también en este periodo es muy importante para programar la salud de nuestros niños, la microbiota materna. Y las proteínas, que eran las buenas de la película, las que formaban bloques de construcción, las que no había ningún problema, se empezó a ver que quizás sí hubiese problema, sobre todo a raíz de que las lactancias artificiales tienen casi 3 veces más proteínas, o tenían, porque ahora estamos disminuyendo la cantidad de proteínas de las leches artificiales, ¿no? Pero tenían 3 veces más proteína que la leche materna, y eso también se relacionaba con el síndrome metabólico y con la adiposidad, ¿no? Es muy importante también los micronutrientes. Se vio, por ejemplo, que el déficit de hierro en el embarazo daba lugar a una menor capacidad cognitiva, con una neurogénesis disminuida en nuestros niños, o como el déficit de vitamina B12 en la madre daba lugar también a una resistencia a la insulina y a más riesgo de obesidad. El magnesio, el zinc, el cromo, el calcio también se relacionaron con resistencia a la insulina.